Dios le bendiga, Dios le guarde. Para nosotros siempre es un placer que usted esté ahí escuchándonos cada martes por su programa Mundo Cristiano. Como cada martes están aquí los caballeros, hombres, hablando de la palabra del Señor. Para ustedes, aquí su servidor, Jonathan Pierrey, siempre nos acompaña nuestro hermano Epifanio y William. Saludos. Padre, Dios le bendiga, ministro. Siempre es un placer, pues, estar aquí listo para que Dios nos use conforme a su soberanía. Amén, amén. Y bienvenidos a cada uno de ustedes que están ahí como cada martes sentaditos, esperando su programa Mundo Cristiano y esta sección de hombres hablando de la palabra de Dios, ¿sí? Así es. Hombres unidos hablando de la palabra, como debe de ser. Amén. Como saben, Mundo Cristiano llega a ustedes gracias a la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en el Espaillat número 86. Saben que tenemos actividades todos los martes a partir de las 7 de la noche. Usted se acerca a nuestra iglesia local y ahí puede encontrar verdades bíblicas que vamos a estar tratando todos los martes. Los jueves tenemos nuestro servicio congregacional, también a partir de las 7:30 de la noche. Los sábados están reunidos los jóvenes a partir de las 5 de la tarde. Ahí ustedes se reúnen, oramos desde las 5 hasta las 6 y luego inicia nuestro servicio congregacional. Y finalizamos los domingos con nuestro culto, iniciando a las 9 de la mañana con la escuela bíblica y finaliza a las 11 con nuestro servicio congregacional y finaliza a las 1. Recuerde también que puede seguirnos por la plataforma de YouTube, Mundo Cristiano IDP, y ahí pueden ver este programa y todos los de la semana. Caballero, en el día de hoy tenemos un gran tema. Sí, un tema que yo sé será de gran bendición para cada uno de los oyentes, porque ya de por sí ha sido de bendición para nosotros, sí, que hemos estado pues analizando este tema. Y principalmente es un tema que va acorde, ¿verdad?, con lo que es la tradición cristiana durante esta semana. Santo. Sí, estamos vamos a tratar el tema de la humildad. ¿Sí? Y es un tema que yo sé que a muchos de nosotros pues nos ayuda cuando nosotros hablamos de este tema y exteriorizamos lo que llevamos dentro. Y vamos a ampliar en un momentito, vamos a ampliar más acerca de este tema que es de gran importancia y gran interés para cada uno de nosotros. Asimismo, como dijo el pastor, es una semana que es para reflexión y Jesús nos enseña dos de sus características, que es la mansedumbre y la humildad. Y para eso vamos a la Biblia, a la palabra de Dios en Mateo capítulo 11, versículo 29. Dice así: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Vamos a empezar a desglosar este pasaje bíblico. Primero Jesús hace un parámetro aquí, y vemos que hasta incluso hay un punto antes de iniciar que dice: llevad en mí el yugo sobre vosotros. O sea, Jesús está implementando primero una autoridad sobre él. O sea, yo soy la persona en la cual ustedes deben de empezar un descanso, en la cual ustedes deben de descargarse, en la cual ustedes deben de encontrar un refugio profundo. Y luego vemos entonces que hace una comparación y dice: sean como yo, manso y humilde de corazón. Y aquí iniciamos nuestro tema. ¿Qué es ser manso y humilde de corazón? ¿Cómo podemos nosotros implementar esto en nuestras vidas para parecernos más a Jesús? Primeramente vamos a desglosar, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, vamos a desglosar lo que es la mansedumbre, según el diccionario. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra mansedumbre se refiere a la condición de manso, y la palabra manso queda definida como la condición benigna y suave, dicho de un animal que no es bravo, dicho de una cosa apacible, sosegada, tranquila, aire manso y corriente mansa. Así es. Aquí nos explica el diccionario de la Real Academia de la Lengua que para ser manso es algo tranquilo, algo apacible. En el ser humano demuestra la persona que tiene un carácter, pero que ese carácter es un carácter recto, pero apacible, que no se aira fácilmente. Llegará la ira en algún momento, pero no se aira fácilmente,
sino que mantiene esa pulcritud dentro de sí y ese amor para con los demás que lo demuestra a través de sus acciones y sus hechos. Sí. Creo que hoy en día el mundo nos ha demostrado que hace falta mucho ese carácter de la mansedumbre. Y tú dijiste algo importante, y es que sabe cómo controlar sus emociones. Una persona que lleva la mansedumbre como su vestido es una persona que sabe controlar cuándo airarse, pero sin pecar, cuándo hablar, pero sin ofender, cuándo accionar, pero sin molestar a otros. Es una forma de respetar siempre el espacio de los demás. Yo creo que una persona que porta esto, porta lo que es Jesús determinó en ese momento. En estos días vemos casos como en los escenarios, lo que pasó en los Oscars, lo que pasó recientemente con videos de aquí, de personas del medio de nuestra nación, que por falta de mansedumbre actuaron y dijeron cosas que no iban acorde al momento ni al lugar. Y falta de control. Y falta de control. Sí. Podemos irnos un poquito más allá sobre esta reflexión de la cual Jesucristo nos está llamando a que nosotros lo imitemos. Uh-huh. Porque son dos cualidades que no pertenecen al mundo exterior. Uh-huh. Son dos cualidades que pertenecen de manera intrínseca al mundo exterior. Interior uh-huh. de nosotros los seres humanos. O sea, la mansedumbre y la humildad nunca nosotros la vamos a ver en el mundo exterior. Vamos a ver el fruto de ellas en el mundo exterior, pero visiblemente no la vamos a ver. Porque cuando Jesucristo nos está llamando a que seamos, a que lo imitemos, nos está llamando a que nosotros nos introduzcamos a ese mundo interno nuestro. Exacto. A esa interioridad nuestra. Entonces, parecernos a Él es nuestro mandato bíblico. Y cuando nosotros entonces nos vamos a nuestro mundo interno, que hacemos que Jesucristo viva en nosotros y que nosotros reflejemos a Cristo en nuestra vida, entonces la mansedumbre y la humildad va a brotar a la exterioridad, pero desde nuestro mundo interno. Y fíjense algo, que no es algo que nosotros vamos a decirlo simplemente, porque Jesús lo dijo, pero Jesús lo accionó también. Entonces muchas veces confundimos el que yo digo que yo soy humilde, que yo soy manso, pero en mis acciones no lo estoy haciendo. Entonces tenemos que ir en concordancia en esa parte. O sea, si no soy humilde ni manso, yo no puedo estar profesando esta parte. Bueno, hay un dicho muy popular donde dice: si dices que eres humilde, ya no lo eres. Exacto. Si dices que eres humilde, ya no lo eres. Porque nosotros no somos lo que cualificamos la mansedumbre y la humildad en nosotros. O sea, dime lo que abundas y te diré de qué careces. Exacto. ¿Cómo, compadre? Es que sus cosas son profundas. Sus dichos son muy profundos. Compadre, usted me pone a reflexionar, me pone a sudar. Dime de qué abundas y te diré de qué careces. Oye. Cuando nos jactamos de decir que tenemos algo, es porque no lo tenemos y queremos reflejar a través de nuestras palabras de que lo tenemos. De que lo tenemos, pero carecemos de ello. Uh-huh. Y justamente pasa mucho con el tema de la humildad. Y quiero conceptualizar esta parte. Dice que la humildad es la virtud humana atribuida a quien desarrolla conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en conciencia. La humildad es un valor opuesto a la soberbia.
Amén. Ese es un punto muy importante, porque muchas veces confundimos la humildad con carencia de objetos materiales, carencia de quizás ciertas actitudes, y no es así. Una persona, por eso le compartí a William antes de iniciar la radio, que cuando Jesús llegó al templo y tumbó las mesas y todo, entonces decimos, perdió la humildad y perdió la mansedumbre. No, Jesús se conocía y Jesús tenía un celo por su casa, como decía la palabra del Señor. Y como él se conocía, él sabía que esa actitud que él estaba tomando en ese momento era correcta. Entonces, cuando tú te conoces y conoces tus limitaciones, conoces tus fortalezas, tú sabes qué actitudes llevar en cada momento. Sí, porque fíjese que Jesucristo no hizo alarde de supremacía al decir, imítenme a mí, que soy manso y humilde. Él no lo llevó al terreno de esa arrogancia que muchas veces es natural de nosotros los seres Y que quizás podía tenerla porque era Dios. Y por ser Dios, Exacto, ese es el punto. no poseía arrogancia. Exactamente. Porque Dios no tiene razón para tener arrogancia. Dios es Dios. Y ya. Entonces, cuando Jesucristo nos manda a nosotros, es que Él era maestro. Jesucristo es maestro, sigue siendo maestro. Entonces, Jesucristo como maestro tenía que dar un mensaje de enseñanza y no había ser humano en la faz de la tierra con el cual él pudiera compararse, porque era el Dios encarnado. Entonces, al no tener con quién compararse sobre la faz de la tierra, tenía entonces que hablar de sí mismo, porque era Dios en la tierra. Entonces, de ahí que ¿con quién tenía que compararse? No había paralelismo. Él era único. De hecho, entonces, por eso es que él tiene que decir, mírenme a mí y practiquen mis hechos, para que entonces mis hechos practicados por ustedes puedan reflejar lo que es esas dos cualidades que deberían de adornar a cada cristiano. Es muy importante denotar en ese aspecto, para nosotros que nos llamamos cristianos, descubrir lo específico que está haciendo Jesucristo en sus palabras, ya que no nos está hablando específicamente de aprender a hacer milagros o de resucitar a los muertos, ni de transformar el agua en vino, sino de aprender de Él, que es lo principal. Nos está revelando su pensamiento más íntimo. Jesús nos hace pensar en dos palabras claves: mansedumbre y humildad. Ahí es que está todo. O sea, con los hechos que Jesús realizaba, y a través de, como en programas anteriores hablábamos de la forma en que él trataba a los demás, de la forma en que trataba a las mujeres, a su madre, nos demostraba la humildad que existía en él, la mansedumbre que existía en él. Y era, como usted expresaba anteriormente, no es algo que se ve en el exterior, sino en el interior. Y no es lo que nosotros podamos decir, yo soy. No, es lo que podamos demostrar a través de la palabra de Dios que está en nosotros, en nuestra intríngula, en nuestra interior. Nosotros dejar salir para que entonces podamos dejar ver la humildad que Cristo refleja en nosotros. Así es. Hay un versículo bíblico que quiero compartir que dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Jesucristo, quien siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, vemos que a un Jesucristo, como le decía al principio, hace un momento, que, o sea, él tenía la potestad de aferrarse a ser Dios, y que yo soy el Dios y yo soy humilde porque yo lo creé, he tenido misericordia y tal. O sea, no. Yo me convertí en hombre, me despojé de mí mismo para demostrarle a ustedes un ejemplo y morir por todos ustedes. O sea, es increíble su forma. Mire, y ahí es donde los hombres tenemos que tener cuidado. Sí.
En aferrarnos. Ahí es donde los hombres tenemos que tener mucho cuidadito. Es un hilo muy fino y delgado que muchos hombres en el transitar de la vida flaqueamos. Porque nuestra hombría, nuestro carácter, nuestra peculiaridad que nos caracteriza a nosotros los hombres de poder, ¿verdad? De valentía. Muchas veces no nos deja ese ego varonil de hombre, no nos deja doblegarnos ante el Dios soberano. Exactamente. Cuando vienen los momentos difíciles, cuando vienen esas situaciones amargas, esos tranques, nosotros solemos depender mucho de nuestra capacidad. Y eso es parte integral de nosotros los hombres. Y qué bueno, qué bueno. Pero tenemos que tener cuidado porque ahí es donde Dios nos dice que estoy esperando por ti. Porque si yo me humanicé, me hice hombre, para poder allí lograr la redención, ¿por qué tú no buscas a ese redentor que está esperando por ti? Entonces, tenemos que tener cuidado nosotros los hombres, y como este es un programa dirigido con un perfil varonil, yo quiero alertarnos a nosotros los hombres, tengamos cuidado. ¿Soy yo capaz? ¿Tengo yo el valor como hombre de cuando tengo situaciones críticas en mi vida, ir delante del Dios Todopoderoso, doblegarme a Él, llorar ante Él, rendirme a Él, despojarme de mi hombría y dejar que Cristo, a través del Espíritu Santo, tome control de mi vida? Es una situación. Sí, claro. Como cristianos es una señal de soberbia, que es resolver nuestros problemas y ordenar nuestras vidas por nuestra propia fuerza. Que cuando estamos sumergidos en situaciones, ir a los pies de Cristo. Y ahí entra ese punto de la humildad, tú sabes, porque la humildad es la limitación hasta donde yo llego. O sea, como cristiano yo debo saber hasta dónde llego yo y a dónde empieza Dios. Recuerdo que una vez en un programa usted decía que muchas veces, por ejemplo, puso un ejemplo, que si el niño se enferma, lo primero que hace el hombre es buscar el seguro, mientras que la mujer se va en oración. Y creo que por eso hace una división al momento de ver el crecimiento de la iglesia, de que hay mujeres que buscan más la presencia del Señor más que los hombres. Y por eso veo que esos ministerios crecen tantos, porque se afrejan más al Señor que a sus propias fuerzas. Y como cristianos y hombres de sacerdotes de hogar, creo que debemos de estar seguros y aferrados al Señor, porque nosotros somos la cabeza del hogar. Entonces, si la cabeza se aferra a las cosas materiales, al poderío, entonces nuestra casa está en arena. No está en roca firme. No, y una de las cosas que no debemos ni podemos confundir lo que es la humildad con la condición social económica donde nosotros vivimos. Amén. Muchas personas son de condición económica humilde, pero tienen un corazón lleno de soberbia. Sí. Mientras que hay personas que están económicamente bien parados, vamos a decirlo en ese sentido, y tienen un corazón humilde, tienen una mansedumbre tremenda. Entonces, ahí nosotros debemos de entender y dar a conocer. Sí. Lo que sucede es que es lo que hemos venido diciendo desde el principio. La mansedumbre y la humildad son cualidades internas del individuo. Nada que ver con lo externo, con lo físico. Amén. Por ende, amén. Estas dos cualidades de humildad y de mansedumbre no nada tiene que ver con que si tengo o no tengo, porque eso son cosas exteriores, son cosas físicas. Y estas dos cualidades de las que estamos hablando hoy, del cual Jesucristo nos mandó a que lo imitemos, son totalmente cualidades que están dentro de cada ser humano. ¿Es así? Ahora bien, cada ser humano puede desarrollarla
o no desarrollarla. Pero no quiere decir que unos la tienen y otros no. Dios la puso ahí en nosotros. Ahora, todo está bajo la responsabilidad de nosotros de cómo administrar esas cualidades que están en nosotros. Sí, que nosotros mismos la confundimos. O sea, puedo tener o no tener, puedo tener la nevera llena y como quiera la tenga llena, la tenga vacía, yo tengo que entender que Dios es mi suplidor, que yo dependo de Dios, tenga o no tenga. Y eso refleja una humildad espiritual en mí, porque yo dependo de Dios y debo entender que Él es quien manda en mi vida. Yo no mando en mi vida. Amén. Sí. Mas vive Cristo en mí. Y yo no soy nadie sin Él. Y hay un punto importante, y es que la humildad y la mansedumbre la desarrollaremos más con el conocimiento de la palabra del Señor. Amén, así es. Porque el conocimiento de la palabra nos llevará a ser reflejo de Jesucristo. En el mundo actualmente, aparte de que se ha mal conceptualizado la parte de mansedumbre y la humildad, porque entendemos que humildad es no tener recursos, y mansedumbre es déjame someterme por otro, yo entiendo que también, o sea, ser humilde y ser manso es tener la capacidad de ser como Cristo. Sí, estoy de acuerdo en ese sentido, pero tengo un pero. Ah, claro que sí. Me encantan los peros. Sí, porque es valedero de que es importante el conocimiento de la palabra para nosotros practicar la mansedumbre y la humildad. Pero, ahí voy el pero. Fácilmente, si yo no sé administrar lo que está en mí sobre la mansedumbre y la humildad, el mismo conocimiento de la palabra me puede convertir en arrogante. Claro que sí. Y cero. Y cero. Humildad. Y cero humildad. ¿Me entiendes? Entonces, porque el conocimiento de la palabra siempre debe de ir dirigido a que yo crezca en el conocimiento de Dios. Exactamente. Para poder llegar a ser como Cristo. Sí, porque todo depende de la persona, porque cada persona, o sea, con lo que hay gente que tiene un problema con el poder, otros tienen problemas con la sexualidad, otros tienen problemas con el conocimiento. Sí. O sea, hay gente que por el conocimiento pierde la humildad. No, o sea, claro. no importa. Sí. O sea, eso no tiene que ver con temas de dinero. Eso pierde la humildad totalmente. Claro, porque se enaltece su ego. Se enaltece su ego. Claro, porque cuando yo estudio la palabra y me dedico a estudiar y a escudriñar la palabra, pero no para mi edificación, sino pensando en que es la forma de cómo yo combatir a otros, a mi entorno, para demostrar mi capacidad y para poder sobreponer mis pensamientos. Entonces, no estoy. Y lo veíamos con los fariseos. Exacto. O sea, un ejemplo vivo. Y si está estudiando la palabra con ese fin, ahí está su bendición. No busque más. Si usted no sabe para dónde va, deténgase que ya llegó. El conocimiento de la palabra siempre debe de ir dirigido a que es lo que me guía al conocimiento supremo de aquel que me llamó y que me creó y que me está preparando para llevarme a morar con él. Me gustaría leer este versículo bíblico como último. En Mateo capítulo 18, versículo 2 al 3 dice: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y no hacéis como niño, no entraréis en el reino de los cielos. Palabra de Dios en vivo. Creo que cerramos ahí, señores. Ha sido un gran tema. Entendemos que la humildad y la mansedumbre va muy conectado con las limitaciones como nosotros como cristianos. Hasta dónde llego yo y hasta dónde empieza el Señor. Creo que debemos de tenerlo claro en esa parte y saber que el Señor es quien toma el dominio y el control de todas las cosas y que vamos a crecer en el conocimiento de la palabra, pero para beneficio primero nuestro dentro, para transformarnos y luego para ayudar a otros, no para sobreponernos, sino para ayudar, porque eso va a demostrar que somos mansos y humildes como Jesucristo nos enseñó. Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos vemos el próximo martes aquí por Mundo Cristiano.